Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a poner especial atención a lo que está ocurriendo entre Irán e Israel. Hay muchos más actores involucrados, por supuesto, pero es la noticia internacional de la jornada. Tiene repercusiones para todo el mundo, para la estabilidad mundial y por lo tanto seguimos atentamente estas horas de tensión en esta escalada, en este conflicto. Va a estar con nosotros, por supuesto, don Raúl Sor, con todo su análisis, su expertise sobre el conflicto, y nuestra editora internacional Alicia Contreras, aquí ambos en el estudio para profundizar. Pero en una jornada donde también hay muchas noticias nacionales, entre otras la formalización del ex general director de Carabineros. Bueno, en esta jornada en que está todo en desarrollo, vamos de inmediato con nuestros titulares. Irán lanzó un ataque con más de 180 misiles sobre Israel. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo que apuntaron a objetivos militares y de seguridad en respuesta por la muerte del líder de Hezbollah y el líder de Hamas. Hasta ahora, Israel no ha reportado heridos y prometió una respuesta significativa ante el ataque. Hoy comenzó la formalización en contra del general en retiro Ricardo Yáñez, ex general director de Carabineros, a quien la Fiscalía y los querellantes le imputan presunta omisión de mando en los apremios ilegítimos que se produjeron en el estallido social. En esta primera jornada, la Fiscalía detalló algunas de las eventuales víctimas. El exalto oficial dijo a través de un video que calificaba el proceso de absurdamente injusto. Y antes de 24 horas se cayó la anunciada acusación constitucional de diputados de Renovación Nacional en contra del presidente de la República. El timonel de la colectividad, Rodrigo Galilea, sostuvo que el partido llegó a la conclusión y convicción de que una vez más dará espacio al diálogo. El libelo sorprendió ayer a todo Chile Vamos, a la vez que fue duramente criticado por el oficialismo. Y la actividad económica creció 2,3% en agosto, ubicándose bajo las proyecciones del mercado. De acuerdo al Banco Central, la cifra de IMASEC se explicó por el alza de los servicios y la minería. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que la variación del indicador está en línea con la proyección de crecimiento para este año de 2,6%. Bueno, todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, vamos a comenzar. Son imágenes que están viendo en estos momentos de lo que ha sido esta jornada de extrema tensión en Medio Oriente. Ahora imágenes en vivo de lo que está ocurriendo después de este ataque de respuesta de Irán a Israel. Alicia Contreras, nuestra editora internacional, nos acompaña aquí en el estudio. Ha sido una jornada tremendamente tensa, Alicia. Exacto. Esa es la imagen que vemos en vivo de Israel. Entiendo que es Jerusalén lo que vemos a esta hora. Y fue a esos cerca de las 8 de la noche allá en Israel cuando empieza... 2 de la tarde acá en Chile. Exacto. Son 6 horas, allá hay 6 horas más. Fue a las 8 de la noche allá, entonces cuando empiezan a comenzar las sirenas y se registra entonces este ataque por parte de Irán a Israel. Ya lo había anunciado antes Estados Unidos, cerca de las 10 de la mañana de nosotros, 4 de la tarde allá, emite una alerta de que Irán podría entonces estar preparando un ataque con misiles hacia Israel. Esto después de la serie de ataques que realizó Israel en el Líbano en contra del grupo de esta milicia Hezbollah y después de asesinar a su líder, el líder de Hezbollah. También había asesinado al líder de Hamas. Respecto de él, que Hamas, recordemos, son quienes lideran y quienes gobiernan dentro de lo que se puede llamar gobernar. En el fondo no había elecciones, además es una situación calamitosa, pero en la franja de Gaza respecto a los palestinos. Según Israel, fueron 180 los misiles entonces que viajaron desde Irán hacia Israel. Dicen que su sistema logró interceptar a la mayoría, pero hubo registros de algunos que efectivamente cayeron a tierra. No hay heridos, según el ejército de Israel. Fue algo de 2 horas lo que duró este ataque para que finalmente cerca de las 11 de la noche de allá entonces dijeran que ya se había acabado la amenaza y por ende entonces podían las personas salir de los refugios. Revisamos primero lo que pasó en la nota que preparó Laura Soto. No fueron decenas, sino cientos los misiles que Irán lanzó este martes contra Israel.
El régimen persa cumplía su venganza por el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y muchos otros de sus dirigentes en las últimas semanas a manos del ejército israelí. Tel Aviv, Jerusalén, posiciones militares israelíes fueron parte de los objetivos de Teherán en el que es su segundo ataque de este tipo en 5 meses. Estamos muy preparados para la defensa y la ofensiva. Protegeremos a los ciudadanos de Israel. Este ataque tendrá consecuencias. Tenemos planes, actuaremos en el lugar y el momento que decidamos. Ese ataque fue más amplio en términos de misiles y la respuesta defensiva se construyó en consecuencia. Israel estima que se lanzaron unos 180 misiles contra su territorio, mientras que Estados Unidos habla de unos 200. Desde el Pentágono afirman que esta ofensiva fue 2 veces más grande en términos de alcance y cantidad de proyectiles que la del pasado abril, cuando Irán atacó a Israel en represalia al bombardeo de su embajada en la capital siria. Bajo mi dirección, el ejército de los Estados Unidos apoyó activamente la defensa de Israel y todavía estamos evaluando el impacto. Pero según lo que sabemos ahora, el ataque parece haber sido derrotado e ineficaz. Estados Unidos apoya totalmente a Israel. Mientras en Occidente condenaban el ataque, en Gaza lo celebraban. Los habitantes del asediado enclave palestino fueron testigos directos del paso de los misiles. Desde Jordania también fue visible el ataque. En las calles de Teherán hubo festejos masivos con banderas de Hezbollah y carteles con el rostro de su fallecido líder. Estoy muy feliz. Todas estas noches hemos estado esperando este día y no nos molestaría que Israel devolviera el ataque. Los enfrentaremos con nuestras vidas. Y si bien en los suburbios del sur de Beirut se registraron disparos en celebración a este hito, también hay preocupación entre la población por cómo será la respuesta de Tel Aviv. Tan solo horas antes del ataque iraní, el ejército israelí lanzó su invasión terrestre en territorio libanés y ordenó a los residentes de unas 30 localidades evacuar sus hogares. Pasada la medianoche del miércoles, las fuerzas de defensa lanzaron nuevas órdenes de evacuación para los suburbios del sur de Beirut en zonas cercanas a supuestas instalaciones de Hezbollah. Irán ha cometido un grave error esta noche y pagará por ello. El régimen de Irán no entiende nuestra determinación de defendernos y nuestra determinación de tomar represalias contra nuestros enemigos. Mantendremos la regla que hemos determinado. Quien sea que nos ataque, lo atacaremos. Está por verse cuál será la respuesta del gobierno de Netanyahu en un momento en que la tensión en Medio Oriente es cada vez mayor. Mónica, y te invito a que pasemos a revisar un mapa de Medio Oriente para entender entonces un poco cómo geográficamente nos ubicamos para entender este conflicto. Irán e Israel son 2.000 kilómetros los que separan a ambos países. Estos misiles demoraron 12 minutos en llegar de Irán a Israel, por lo que según la prensa local, estos misiles podrían ser hipersónicos que habrían sido fabricados en Irán. Y esto ya a diferencia del ataque que vimos en abril pasado, cuando se demoraron horas en llegar estos misiles desde Irán a Israel. Entonces ya tenemos una diferencia importante de lo que fue el ataque en abril pasado. Según Estados Unidos es el doble de magnitud y el número de misiles en comparación a abril pasado. Sí, claro, que además era un ataque mucho más simbólico, era con drones, y los drones saben perfectamente los iraníes que son mucho más fáciles de derribar, de hecho, por este escudo de acero que es la defensa antiaérea israelí. Claro. También acá podemos ver todos los frentes que mantiene ahora Israel en cuanto a la guerra, porque por una parte sigue en su guerra contra Hamas en Gaza, que ahí la vemos es chiquitito. Creo que no es malo que, a ver, está Israel, que es lo que ven en celeste, lo que ven más pequeñito aquí en café, por decirlo de algún color, ¿no? En color ocre, es la franja de Gaza. Este es uno de los 2 territorios palestinos. Está, entre comillas, gobernado por Hamas, no controla ninguna de las fronteras, los palestinos, ni las terrestres, ni las marítimas.
ni las aéreas. Y luego está Cisjordania, que ven ahí es un territorio palestino también ocupado por Israel. En este caso en Gaza ya no está ocupado, sí controlan las fronteras. En el caso de Cisjordania efectivamente sí está ocupado y hay colonias también de Israel, hay colonos ahí y por lo tanto no tienen el grado de autonomía que es restringido también en Gaza, pero que es mucho menor en el caso de Cisjordania. Y obviamente este es otro de los puntos de tensión que podemos señalar que existen entre palestinos e israelíes, sumando además al norte el Líbano. El Líbano, exacto. Ese es el otro punto de enfrentamiento, que ahí Israel entonces se enfrenta a Hezbollah en el sur del Líbano. Ahí ya vemos dos frentes por parte de Israel, pero hay un tercero que es acá en Yemen, donde también se registraron ataques en contra de los hutíes, que también son apoyados por Irán. Entonces acá, dime. Sí, no, es que iba a hacer una precisión. Así como Hamas es quien tiene el liderazgo en Gaza, es la Autoridad Nacional Palestina quien tiene en el otro territorio palestino el liderazgo con una autonomía muchísimo menor aún de la que ya existe en Gaza, pero con la gran diferencia de que se retiró Israel con sus colonos de Gaza, no así del control de las fronteras y no se han retirado de Cisjordania. Exacto. Y se dice también, algunos analistas señalan que los ataques a los hutíes en Yemen es para Israel para demostrar entonces lo lejos que pueden llegar sus misiles. O sea, vemos que de Israel viajan hasta acá al sur de Yemen y para demostrarle que es la misma distancia entonces con Irán. Ahora, es también de respuesta a los ataques que los propios rebeldes hutíes de Yemen han propinado a Israel. Exacto. Entonces, vemos todos los frentes de ataque y que se suma ahora a los ataques que se ha realizado desde Irán hasta Israel. Ahora, otra de las cosas que nos demuestra la gravedad del ataque de hoy día, primero que no son drones, el tipo de misiles que tú mencionas, pero además que en este sector del mar Mediterráneo desplegaron 2 destructores de Estados Unidos. Sí. Ya le vamos a preguntar más en profundidad a Raúl qué significa eso, pero ellos colaboraron también en la destrucción de parte de la fuerza de fuego que envió Irán. O sea, también eso fue relevante y necesario complementar el tradicional escudo antiaéreo de Israel. Bueno, de hecho es muy importante el rol de Estados Unidos porque fueron ellos quienes alertan entonces de este inminente ataque por parte de Irán a Israel y después de ocurrido este ataque fue Joe Biden quien confirmó entonces que Israel apoyó entonces la defensa de Israel y que ellos siguen apoyando a Israel. Sí. Y lo otro ya vamos a configurar un poco más después, vamos a profundizar todavía con Raúl Sor, pero evidentemente los 2 grandes gigantes de Medio Oriente que siempre están detrás de todo enfrentamiento es Arabia Saudita y es también Irán. Obviamente que ahí hay una guerra en donde son los gigantes que se enfrentan en cada conflicto que veamos y ya vamos a preguntar también por el rol de Siria en todo este conflicto y de Jordania. Ahora, ¿qué es lo que viene ahora? Israel ya prometió entonces una respuesta a este ataque, dijo que Irán cometió un grave error al atacarlos y que ellos se van a regir por su ley de si nos atacan, nosotros atacamos de vuelta. José Levi desde Israel nos tiene un informe de lo que ocurrió hoy día, veamos. Se ha tratado de un ataque realmente masivo, prácticamente simultáneo, de cerca de 200 misiles balísticos iraníes contra el interior de Israel. Es de señalar que al estar Irán a cerca de 2.000 kilómetros de Israel, esto también permitió que una coalición encabezada por Estados Unidos principalmente participara en las labores de interceptación de estas amenazas, pero muy especialmente en los sistemas de misil, antimisil israelí sofisticados llamados Hedge-2 y Hedge-3, Flecha 2 y Flecha 3, habrían logrado interceptar la mayoría, se dice que la gran mayoría de estas amenazas. También está el hecho de que en el momento que Estados Unidos advirtió
que podía haber un ataque inminente por parte de Irán contra Israel. Esto llevó a que la población regresara a sus casas y estuviera cerca de sus lugares de refugio, de sus habitaciones seguras, y de esta forma también el impedir poder ser alcanzada por alguno de estos misiles. Todo esto en una realidad que se repite en Israel, ya que en el mes de abril, a mediados de ese mes, fue el primer ataque nunca de Irán directo contra Israel. Aquí Irán estaba reaccionando por las muertes, ya sea del líder máximo de Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, en un ataque este viernes en Beirut, donde una veintena de líderes de Hezbollah perdió la vida. También un general importante de la Guardia Revolucionaria se encontraba en ese cuartel general subterráneo de Hezbollah en Beirut y también murió. También estaba aquí vengando la muerte de Ismail Haniyeh, el líder político de Hamas, hace unas semanas en Teherán. Y ahora lo que dice el líder supremo de esta República Islámica, el Ayatollah Ali Khamenei, es que este es un golpe de los golpes que todavía puede asestar Irán a los israelíes. Es de señalar que en la Casa Blanca aseguran que al no haber habido víctimas mortales ni heridos importantes en el lado israelí, esto ha sido la gran derrota de Irán, pero junto a esto aseguran que algo así tiene que tener una respuesta grave contra esta República Islámica. Vemos que la tensión es considerable en una situación en la cual se desconoce todavía cómo puede reaccionar Israel. Lo que dice el vocero del ejército, Daniel Hagari, es que la reacción de Israel será cuando y en el momento que ellos lo consideren adecuado. José Levi, CNN, Jerusalén. Mónica, y antes de terminar me gustaría que viéramos las imágenes de lo que ocurrió en Teherán, la capital de Irán, después entonces de este ataque, donde las personas salieron a celebrar a las calles este ataque iraní entonces a Israel, y tenían también carteles con la foto, ahí lo vemos. Están celebrando entonces este ataque iraní y también tienen la foto del líder de Hezbollah, entonces, porque recordemos que este ataque es en respuesta a la muerte del líder de Hezbollah y a la del líder de Hamas. Por otra parte, ya se confirmó que hay un muerto por estos ataques, es un palestino que estaba en Cisjordania y que le cayó un resto de misil. Es hasta ahora el único muerto herido confirmado por este ataque de Irán, que son 180 misiles según informó el ejército de Israel, y por el cual ya prometieron una respuesta a este ataque de Irán. Mónica. Muchísimas gracias, Alicia. Seguimos atentamente, tú nos avisas si hay más novedades, pero vamos a seguir analizando este tema y el ataque justamente de Irán en respuesta a toda esta serie de hostilidades también, de las cuales vamos a conversar, y nos acompaña aquí en el estudio. Qué gusto, Raúl, de tenerte nuevamente con nosotros aquí en el estudio y en el CNN Prime. Ojalá fueran circunstancias más felices, Mónica, pero... Ojalá que fuera con buenas noticias. Exacto. Y no con este momento. A ver, lo primero, porque vamos a ir retrocediendo, avanzando en el tiempo para dar contexto a esta información, pero Raúl, lo primero que quiero preguntarte es desde que en octubre, el 7 de octubre del 2023, se produce este ataque terrorista de Hamas a Israel, comienza a tensionarse una vez más Medio Oriente y el conflicto, ya no solo entre palestinos y los israelíes. Y siempre el miedo de fondo, ¿cuál era? Que se confrontaran directamente Israel e Irán. En el punto en que estamos hoy día, ¿qué tan crítico es? En una primera mirada. La posibilidad de una confrontación directa entre Israel e Irán es baja. Es baja en el sentido que son dos pesos muy diferentes. Irán es un gran país con una enorme población, Israel tiene el 10%, pero si lo medimos en términos de Producto Interno Bruto y capacidad bélica, Israel es muy superior
a Irán. E Irán ha dicho en todos los tonos posibles que no quiere un enfrentamiento. Y te llama la atención que, digamos, todo este bombardeo que ha hecho hoy día con cohetes principalmente, más que misiles, los misiles tienen sistema de puntería, los cohetes no, y dado la completa falta de puntería, que no llegaron a ningún blanco, todos lo que lanzaron cayeron en plazas, en lugares desiertos, de manera que... ¿A ti te parece que eso no es casual? O no tienen la capacidad o no es casual, y que no tenían, deliberadamente no quisieron llegar a blancos militares, porque si tú tienes capacidad de puntería, bueno, tratas de dar en algo que les duela. Sin embargo, el ataque fue bastante indoloro, como lo señalabas tú antes, porque no hubo víctimas, salvo un palestino muerto, y en general no hubo destrucción de ninguna infraestructura relevante israelí. Ahora, parece sí un paso más alto de tensión en comparación con lo ocurrido en abril. En abril, a ver, ha habido una serie de hitos, pero Israel en un momento ataca no a Irán directamente en su territorio, sino que la embajada iraní en Siria, en Damasco. Entonces es como, te estoy atacando porque una embajada es territorio básicamente del país que la tiene, que es la dueña. Entonces ataco la embajada de Irán, pero en Damasco, no ataco directamente suelo iraní. Entonces subo un escalón y de vuelta vienen los drones iraníes, que eran drones, no eran misiles. Obviamente que se sabía que el daño potencial era inexistente prácticamente con el sistema defensivo que tiene Israel. Ahora se ha escalado un paso, que hay una diferencia entre una simbología y otra, me imagino. Sí, pero todavía el ataque iraní es un ataque bastante blando en circunstancias que pudo haber sido mucho más mortífero. Y la gran pregunta que surge, Mónica, es ¿cómo va a responder Israel? Israel tiene un blanco que quisiera destruir en Irán, y esos son sus reactores atómicos. Esa es la pregunta. Nucleares. ¿Va a atacar los puntos nucleares de Irán? Bueno, lo hizo con Irak. En su momento le destruyó un reactor que estaba construyendo Irak con ayuda de Francia y bombardeó directamente ese reactor que estaba en construcción. Ahora... ¿No es lo mismo tocar a Irak que Irán? No, pero digamos la capacidad de... No, de que puede, tiene la capacidad para hacerlo. ¿Israel? Sí. Y lo más quirúrgicamente que quiera. O sea, si no lo hace quirúrgicamente, no es porque no pueda. Pero tendría, digamos, si uno ve la retórica de Israel, el primer ministro Netanyahu ha planteado siempre que Irán representa una amenaza existencial para Israel. Y la amenaza no viene de las Fuerzas Armadas iraníes, sino que la potencial capacidad nuclear. Eso es lo que hace sospechar que si tienen ahora una razón para intervenir, bueno, es decir, en vez de atacar blancos militares, que no son tan relevantes, bueno, ¿por qué no ir directamente al objetivo estratégico, que es lo que realmente ha atemorizado a los israelíes? Y que Netanyahu lo ha repetido hasta el cansancio. Sí, sobre todo después de una de las comparecencias, no de ahora, de hace algún tiempo en la ONU, cuando aparece con ese mapa, además que fue un hito en que no aparecen los territorios palestinos, entre otras cosas, y se ve como esta idea de una expansión, ¿no? Quisiera preguntarte por el momento en que ambos gobiernos están, pero antes quisiera preguntarte, si es que Israel decide atacar los blancos nucleares de Irán, ¿ahí sí podemos estar en otro nivel de conflicto o aún así Irán se ve constreñido por el desbalance y por las posibilidades de unos o de otros militarmente? ¿Se ve todavía constreñido de no reaccionar con todo? Bueno, digamos, lo que ha quedado claro hoy día es lo estrecha que es la alianza entre Estados Unidos e Israel. Y Estados Unidos tiene desplegado a 2 portaaviones en el Mediterráneo. Exacto. Y esto con una capacidad de reacción enorme. Uno de estos portaaviones, esto no es una comparación exacta, pero tiene más capacidad aérea que el conjunto de las fuerzas aéreas latinoamericanas. Imagínate. O sea, eso estamos hablando. O sea, tienen aviones ultramodernos de última generación y decenas de ellos, de manera que
con la electrónica de que dispone Estados Unidos y su capacidad satelital, tiene el daño que podría causarle a Irán es incalculable. Y no tiene uno, tiene 2 portaaviones desplegados en el Mediterráneo. Más una serie de bases en toda la región. Además, y con la capacidad además ofensiva aérea y antiaérea que eso implica, porque tiene además sistemas de defensa de estas capacidades. Y además Israel, por cierto. Por supuesto, que no es poco, digamos. No es poco, digamos, si juntamos todo eso, no es poco. Ok, preguntarte ahora, ¿en qué momento político está cada uno de estos países? Porque sabemos más probablemente de Israel que de Irán, pero vamos con Israel, porque hemos dicho insistentemente, los analistas con los que conversamos también así lo ratifican, uno lee prensa internacional y es evidente que el gobierno de Netanyahu es súper cuestionado, no solo por lo ocurrido por el ataque de Hamas, el ataque terrorista de Hamas en octubre del 2023, sino por la reforma judicial que intentó, para quitar la independencia de la justicia, por los casos de corrupción. O sea, es un gobierno débil. La pregunta es en qué momento ahora está y cuánto lo fortalece el conflicto. Lo fortalece absolutamente. Y acaba de salir una encuesta en la prensa israelí que el ataque a Líbano le ha subido su popularidad de manera significativa. El ataque terrestre. Estaba en una cota muy, muy baja y ha subido muchos puntos. Y, digamos, si la población israelí tenía muchas dudas sobre la operación en Gaza, parece haber bastante unanimidad entre los israelíes en la necesidad de haber atacado a Hezbollah y tratar de resolver la situación en el norte de Israel y que los habitantes de esa zona puedan volver a sus hogares. Ahí podemos pedir, si nos pueden poner nuevamente, le vamos a pedir a Nicolás Callejas, nuestro productor ejecutivo, si podemos poner nuevamente el mapa para ir mostrando un poquito, Raúl, y perfilando a los actores de la zona, porque efectivamente hay mucho más apoyo según las encuestas a el ataque que se produce en terrestre, la invasión terrestre de Israel al Líbano, que lo que se trataba ya de Gaza. Probablemente más la destrucción, el horror, las muertes, más de 40.000 muertos, es algo que era muchísimo más rechazado en comparación con el Líbano. Digamos, la insatisfacción profunda entre muchos israelíes porque no se recuperaban los rehenes. Exactamente. Entonces había una sección importante de la población que decía, primero los rehenes y después resolvamos la situación militar, pero hagamos una tregua lo antes posible, un cese al fuego. Ahora, un desplazamiento de tropas en Israel desde el sur hacia el norte, justamente por esta ofensiva, Raúl, terrestre en el Líbano, porque además hubo que, desde todas las hostilidades, en el Líbano está Hezbollah y apoyando a Hamas, que está en Gaza, y se tuvo que desplazar cerca de 100.000 israelíes desde el norte del país, también, 80, 60.000, y en el Líbano también, miles de libaneses también tuvieron que desde el sur desplazarse. Hacia el norte del río Litaní. Exacto, y por lo tanto, obviamente esto es parte de lo que implica también y de lo que explica el apoyo a Netanyahu en su idea de seguir por tierra. Ahora, ¿qué pasa respecto de qué pensarán los israelíes en relación a un conflicto con Irán? Que es un enemigo declarado de Israel y que dicen sus autoridades, no tienen problema en decir que para ellos Israel debe desaparecer del mapa. Sí, yo creo que los israelíes, el grueso de ellos, no tiene apetito para más conflictos. Llevan casi un año, van a cumplir un año en Gaza, que ha sido muy mortífero. Por cierto, infinitamente menor para Israel, pero igual ha significado una movilización enorme y un desgaste económico, político, de manera que en Israel también hay un movimiento pro-paz significativo y ahora con la situación en Líbano e incluso la perspectiva de ampliar esto a un conflicto con Irán, habrá que ver qué dicen las encuestas, pero yo creo que no hay mucha voluntad de entrar en un conflicto mucho mayor y que es un saco sin fondo. Es decir, la guerra más larga del siglo pasado fue entre Irak e Irán y fue 8 años de guerra. Es decir, si Israel entrara en guerra con Irán, ¿cuánto tiempo estarían ahí? ¿Cómo lo resolverían? O sea, la supremacía aérea te ayuda mucho, pero no es determinante en quién vence en una guerra.
El momento político de Irán con este nuevo presidente en lo que es una teocracia, que sabemos que el líder supremo, obviamente desde que triunfa la revolución islámica y los ayatolás son los líderes absolutos, o sea, un solo detalle que puede ser más trivial, pero nombran hasta los directores de los canales de televisión. O sea, no es tan trivial. No es trivial, pero me refiero es que nombran al ejército, a las autoridades, vetan ministros, entonces, claro, algunos pueden decir, o sea, tiene que ver con la libertad de expresión, ni más ni menos. Pero yo digo, o sea, hacen eso y hacen todo, digamos. O sea, sacan un ministro como quieren, en fin. Tienen derecho a veto total sobre quién postula a... Sí. Y pueden sacarlo además después en ejercicio de su cargo. Exacto. O sea, vetaron a quien postula, después se gana vía, entre comillas, voto popular y después si quieren en mitad del ejercicio, fuera. Tal cual. Ya, ok. Entonces la pregunta es, ¿este nuevo presidente en qué momento político estaba en Irán? ¿Qué significaba? ¿Era un cambio o no? ¿En qué sentido? ¿Y cómo queda? Bueno, el presidente actual era, por así decirlo, el más progresista de todos los candidatos, pero igual... Fue una sorpresa igual que ganara. Algunos no apostaban por él, otros decían que sí. Sí, con todo, él tiene un margen de maniobra muy restringido, pero muy restringido. Y esta situación lo que va a hacer en Irán de todas maneras, al igual que lo ha hecho en Israel, es galvanizar a la población. Hasta cierto punto, el gobierno no es que desee que enfrentarse con Israel, pero esto tiene un efecto unificador. Y siempre la amenaza externa. Claro, ¿no? Israel ha sido presentada como el gran demonio, el gran Satanás, y por lo tanto esto, por lo menos algunos sectores se van a sentir identificados. Pero hay una oposición muy profunda en Irán y el abuso de poder de los ayatolás ha sido enorme. De manera que es un régimen bastante débil en muchos sentidos. O sea, cuando hablamos de teocracia estamos hablando de una dictadura religiosa, básicamente, para que lo entendamos. Vamos a pedir de nuevo el mapa porque me voy a atrever, don Raúl Sor, a corregirte en una sola cosita. Por favor. Que no tiene nada que ver con tus conocimientos, sino con una calificación. Porque tú dices... Israel ha sido presentado como el gran demonio para Irán. Para meter un poco pelos en la sopa, más que corregirte, tal vez el gran demonio es Estados Unidos y este es como el demonio un poco más chiquitito, digo yo. ¿Y por qué te lo pregunto así, con esa provocación? Es para que nos ayudes a dar un panorama global de los actores y de la geopolítica, porque tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos el enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita. ¿Cómo podemos hacernos un panorama de, entre comillas, los bandos? Sí, es una situación muy compleja porque en algún momento se manejó una posibilidad interesante con los acuerdos de Abraham, en que Arabia Saudita y una serie de países árabes reconocerían a Israel a cambio de buscar una salida viable para el pueblo palestino. Lo que ya antes se había producido con otros países y cuando llega esa posibilidad que lo empieza a tratar Trump, ¿no? En su momento, cuando después se dice va a producirse con Arabia Saudita, algunos dicen que eso fue la última gota para que jamás decidiera este ataque. Exactamente. Ya, en octubre del año pasado. Bastante discusión, pero el hecho es que lo que observamos hoy día es una regresión absoluta. Y Arabia Saudita ha reiterado que no va a normalizar relaciones, cosa que estuvo a punto de hacerlo, a punto, sí. Pero no lo va a hacer ahora a menos que haya la creación de un Estado palestino. Sin un Estado palestino, bueno, ya armemos entonces aquí los bandos y las afinidades. Pero Raúl, yo te diría que Arabia Saudita está mucho más motivada en su relación con Irán, al cual le teme, y le teme mucho más que a Israel. Con Israel, digamos, puede llegar a una cooperación. Con Irán es un enemigo mucho más serio, aunque hasta cierto punto, con la derrota de Arabia Saudita en Yemen, Arabia Saudita apoyaba a los enemigos de los hutis que hoy gobiernan Yemen. Y bueno, esa partida la ganó Irán. Los hutis son los vencedores y ahora han demostrado su lealtad hacia Irán. Atacando a Israel. Exactamente. Que tiene una posición, además, imagínate, en el Golfo de Adén, está el Mar Rojo, o sea, tiene una posición además geopolítica, o sea, pero por ahí, privilegiada. Siguiendo por el Mar Rojo llegas al Canal de Suez. Sí, claro. Como de hecho, dificultan la salida por el Canal de Suez, todo el tráfico marítimo tiene que dar la vuelta por el sur de África, una vuelta enorme. Enorme, y eso tiene que ver. Bueno, y ahí ya tenemos otra de las consecuencias geopolíticas importantes, que es el tránsito de los bienes, el tránsito del petróleo.
Ahora, esto puede tener, si ampliamos un poquito más todavía el mapa y lo llevamos al mundo, ¿dónde está China? ¿Dónde está Rusia? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Y qué rol debieran jugar? Bueno, China y Rusia respaldan a la causa palestina, pero China es cauta y tiene una posición, digamos, de cierta distancia, tiene buenas relaciones con Israel. Rusia también tiene relaciones normales con Israel, pero históricamente, especialmente Rusia, tiene un compromiso muy serio con Siria, y Siria, el presidente Assad ganó la guerra civil, la larga guerra civil y muy sangrienta, en gran medida por el apoyo ruso. De manera que, diríamos, Rusia está mucho más del lado de los países árabes que de Israel. China también, y especialmente toda esta idea que tiene China del tercer mundo y aliarse con el tercer mundo, calza con una postura más crítica de Israel. Más pro-Palestina. Estados Unidos, ¿qué nos dice de su reacción hoy día? Porque la primera vez, cuando fue, la primera vez no es nada, la última de la última de las penúltimas veces, porque siempre es como una penúltima vez, cada ataque es el penúltimo, ¿no? Lamentablemente. Pero cuando se produce el ataque en la embajada iraní en Siria, en Damasco, y se produce la respuesta de Irán, Estados Unidos le dice directamente a Netanyahu, a ver, cuidado, hasta aquí nomás la reacción. Hoy día, ¿qué estamos viendo de Estados Unidos, que además está en año electoral? ¿Qué estamos viendo? Estamos a meses. Sí, pues noviembre. O sea, ¿qué más semana? que el año. Sí, estamos una semana, digamos, una semana. Sí, 7 de noviembre. Noviembre. Bueno, yo creo que Estados Unidos ha demostrado su total solidaridad y hermanamiento con Israel. Estos dos portaaviones que ha desplegado allí son una señal de inhibición y una amenaza directa para Irán. Es decir, Irán es el destinatario de ese desplazamiento de esta enorme capacidad militar, y hasta cierto punto no diría que Estados Unidos le ha dado un cheque en blanco a Israel, pero el respaldo es bastante incondicional si uno considera todas las advertencias que le ha hecho Estados Unidos a Israel, que cese la colonización en Cisjordania, que, digamos, mejore, camine hacia la creación de un Estado palestino, y ninguna de esos mensajes ha encontrado un receptor en Israel. Raúl Sor, muchísimas gracias, como siempre, un honor tenerte con nosotros. El honor es todo mío. En CNN Prime. Estar con Mónica. Ay, no. En fin, ya, qué gusto, es lo que uno siempre soñó, ¿no? Obvio. Muchas gracias, Raúl. Te invito a ti y a quienes están en sus casas a volver a la realidad nacional, porque una realidad nacional que siempre se ve golpeada también por los hechos internacionales. Si hay alza en el petróleo, en otros bienes, en fin, inflación, siempre cualquier conflicto nos toca a todos, ¿no? Pero vamos a volver a la realidad y a la política nacional, porque Renovación Nacional detuvo esta declaración de los diputados de su bancada, que en el Parlamento anunciaron una acusación constitucional en contra del presidente de la República, Gabriel Boric. Lo calificaron como una oportunidad para el diálogo, una vez más, pero las tensiones internas, las consecuencias que pasa con la acusación en contra de la ministra Carolina Toá, bueno, todo ello nos lo cuenta en su nota Macarena Román. Un anuncio que a varios tomó por sorpresa. Desde la bancada de Renovación Nacional vamos a acusar constitucionalmente al presidente de la República. Pero en menos de 24 horas... Le damos a dar la oportunidad al diálogo, porque efectivamente, al parecer, eso es lo que hoy día la ciudadanía nos está pidiendo. Una oportunidad al diálogo para algunos, para otros un anuncio de una acusación constitucional que se hizo sin el análisis necesario y con el respaldo de 15 parlamentarios RN de un total de 22 que componen la bancada. Ahora, lástima que RN en el momento que tomó la decisión no le haya consultado a sus socios estratégicos como Chileamos, Evópolis y la UDI. Es que ni siquiera se había coordinado con la directiva del partido. Luego del anuncio fue el propio Rodrigo Galilea quien salió a marcar la diferencia. Se va a cancelar esta acusación constitucional. Este martes debió cruzar hasta la Cámara de Diputados para confirmar lo que ya era un hecho, el fracaso de la acusación constitucional en contra del presidente Gabriel Boric. ¿Van a presentar de todas maneras el día lunes? ¿Lo decepcionaron los parlamentarios? Existen todas las condiciones jurídicas para eventualmente acusar al presidente de la República, pero Renovación Nacional
va a apostar nuevamente por la conversación, por la evaluación, para ver, por darle la posibilidad al presidente de que efectivamente haga los cambios que son necesarios. Y no había visto nunca un bochorno tan grande en una acción tan relevante como un anuncio de acusación constitucional. Con el no ingreso de esta acusación, la Cámara de Diputados y Diputadas continúa con la discusión de otros 4 libelos, 3 en contra de ministros de la Corte Suprema y la cuarta y última hasta el momento fue la ingresada por los republicanos en contra de la ministra del Interior. ¿Cuál va a ser la falta a la Constitución o a la ley que habría incumplido la ministra Toá? Porque, y esta es mi opinión, creo que hacerlo mal, cuando una ministra o un ministro lo hace mal, administra mal, tiene mala gestión, no habilita para una acusación constitucional. Según los republicanos, la ministra Toá ha comprometido, entre otras cosas, gravemente el honor y seguridad de la nación y ha dejado las leyes sin ejecución. Los detalles los dieron a conocer a través de 83 páginas. En tanto, la ahora vicepresidenta designó al ex subsecretario de Justicia Juan Ignacio Piña como su abogado defensor. Ya ha expresado su apoyo quienes dirigen la bancada de la UDI, quienes dirigen la bancada de RN, y yo esperaría que esto vaya creciendo con el paso de los días. Bueno, usted sabe que nosotros no apoyamos la acusación de la ministra Toá. Creo que hoy día la prioridad en el país es combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Desde el oficialismo han apuntado a acciones distractoras tras los hechos que han puesto la atención en figuras como Marcela Cubillos, Andrés Chadwick o Felipe Ward. Este último, de hecho, declaró como imputado ante la Fiscalía en una de las aristas del caso Audio. Una derecha que está descolocada y que está buscando de cualquier manera, de formas desesperadas, salir y desprenderse del escándalo que significa el caso Hermosilla y el caso de la exministra Cubillos. Donde tenemos a una derecha totalmente desbandada, corriendo en círculos, que es lo que se ve en la Cámara de Diputados. Derecha que no sabe si tendrá todos los votos necesarios para acusar a la ministra Toá. Chile Vamos ha puesto en duda parte de su apoyo por las menciones que se hacen en el texto hacia el expresidente Sebastián Piñera. En el libelo, los republicanos aseguran que el exmandatario también fracasó en materia de seguridad. A pesar de todas las estrategias interpuestas por la defensa del ex general director de Carabineros Ricardo Yáñez para postergar la realización, finalmente este martes, es decir, hoy, comenzó la audiencia de su formalización y la de sus ex compañeros en el alto mando, Mario Rosas y Diego Olate, por la supuesta omisión de premios ilegítimos durante el estallido social. En una jornada que se extendió por 6 horas, la fiscal de delitos de alta complejidad, Jimena Chong, dio lectura a los cargos que se le imputan a los generales en retiro, una investigación que el ex jefe de la institución calificó como, comillas, de absurda e injusta. Colomba Eichholz con el informe. Una lesión corporal traumática de carácter grave. Fiscal, un momento. Señor Yáñez, ¿puede guardar silencio? Se lo agradezco, ¿ya? Un llamado de atención fue el que recibió el ex general director de Carabineros Ricardo Yáñez en medio de su formalización. Fue a eso de las 16 horas cuando la fiscal de delitos de alta complejidad, Jimena Chong, exponía la causa número 128 correspondiente al daño que Carabineros habría provocado a Giovanni Antonio Pino, cuando el ex director de Orden y Seguridad de la institución fue visto conversando con el ex general subdirector Diego Olate, quien se encontraba a su lado comentando las más de 170 páginas que leía el Ministerio Público. En ese momento, el juez del séptimo juzgado de garantía, Cristian Sánchez, le solicitó silencio. A primera hora, el tribunal debió decidir una última solicitud para aplazar el proceso de formalización. El argumento principal sobre el cual se sustenta la presente cautela de garantías con el objeto de poder fijar un nuevo día y hora. Únicamente en esta oportunidad la solicitud es por el plazo de 7 días. Dice relación con que el único abogado defensor de confianza de mi representado, el don Jorge Martínez, sufrió una enfermedad cardíaca, la cual tomó conocimiento los primeros días del mes de septiembre del presente año. Lo más prudente es permitir que se lleve adelante la formalización en esta audiencia y luego otorgarle un plazo razonable que será como mínimo el propuesto por la defensa. Incluso yo pensaba
en un término un poco mayor, pero que lo podemos discutir al término del acto de comunicación. Entonces el tribunal desestima la solicitud de la defensa. Una formalización que encuentro absolutamente injusta y absurda. Quienes ejercíamos el mando en la época de mayor violencia desde la vuelta a la democracia, tuvimos que enfrentar con los medios, con los recursos que el Estado nos entregó, algo que se nos pide que era imposible. Estos no fueron manifestaciones pacíficas. Esto fue un ataque violento a la institucionalidad. Los miembros del ex alto mando de la policía uniformada se enfrentan a 229 causas de personas que aseguran haber sufrido algún daño grave en el marco de las manifestaciones del estallido social, específicamente entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. La Fiscalía Centro Norte recibió más de 2.400 denuncias por situaciones de violencia institucional, de las cuales 1.002 corresponden a lesiones provocadas con proyectil de armas no letales. A Mario Rosas, Diego Olate y Ricardo Yáñez se les acusa de no haber intervenido en el ámbito de sus atribuciones para evitar o impedir que se produjeran estas lesiones, argumentó el Ministerio Público. Lamentamos el accionar y los dichos del alto mando policial, en particular en un día tan complejo como hoy, donde estamos conociendo hechos tan dolorosos sobre los cuales se está levantando esta formalización, que son 229 delitos perpetrados en contra de víctimas, que hemos podido conocer además la envergadura del daño, el accionar policial. Aquí tenemos los verdaderos delincuentes, los que dieron órdenes o los que simplemente no frenaron todas las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Y esperamos que los tribunales hoy estén a la altura para que investiguen y condenen, porque solo así las violaciones a los derechos humanos no van a quedar en la impunidad. La extensa exposición de la fiscal de delitos de alta complejidad se vio interrumpida cuando describía el caso número 111, correspondiente a las graves lesiones provocadas a Gustavo Gatica. El magistrado le propuso parar. ¿Quiere parar un rato? No, señoría, puedo seguir. Muchas gracias. Sí, vamos a seguir entonces específicamente al tercio superior del cuerpo de los manifestantes, sin resguardar además una distancia segura de disparo, es decir, alcanzando a la víctima Gustavo Adolfo Gatica Villarroel, hiriéndolo tanto en su ojo derecho como en su ojo izquierdo. De igual manera, los abogados querellantes particulares que defienden a las víctimas de apremios ilegítimos, así como también lo hace el Instituto de Derechos Humanos, vieron como una señal positiva la realización de la formalización, pese a que aún hay un recurso legal pendiente que ingresó la defensa de Ricardo Yáñez en la Corte Suprema. En tanto, la defensa del ex general director de Carabineros, Mario Rosas, se excusó de entregar declaraciones hasta el final de la formalización. Está esto fijado en mayo, se pospuso aprovechando la conmoción generada por el asesinato de 3 carabineros, pero logramos que, pese a que todavía hay un recurso en la Corte Suprema tratando de evitar la audiencia de hoy, esta se alcanzara a llevar a cabo. Y eso creo que es una buena noticia, en primer lugar para las víctimas, que ven la esperanza de que los principales responsables tengan un castigo. Por ahora no vamos a referir, atendido que la audiencia no ha culminado. Para mañana quizá hay otras consideraciones que destacar. Eso será materia ya más de fondo y se conversará en la oportunidad procesal correspondiente. Conversación que la defensa podrá iniciar en la audiencia una vez que culmine el plazo que dictará posiblemente el tribunal este martes, para que en el caso de Ricardo Yáñez, su equipo defensor pueda preparar los argumentos para el debate sobre las medidas cautelares de los 3 generales en retiro. El IMASEC de agosto fue de 2,3%, una cifra que está dentro de las proyecciones de mercado, pero cercanas al piso de estas. Pilar Gutiérrez nos cuenta cuáles fueron los sectores que impulsaron el dato y el impacto que tuvieron los muy extensos cortes de luz. Algunos agentes del mercado lo veían venir, a otros les sorprendió más. Es que el IMASEC de agosto fue de 2,3%, una expansión menor a lo que fue el sorpresivo 4,2% de julio. El mes de agosto fue un mes en que tuvimos temporales, cortes de luz, suspensión de clase y 4 días de huelga en La Escondida. La combinación de todos esos factores equivale más o menos a un 0,6% del producto. Por lo tanto, si al 2,3% de crecimiento le sumamos ese 0,6%, estamos prácticamente en el 3%, que es un poco la velocidad con la que está funcionando la economía.
Una cifra que está dentro de lo proyectado, pero en la parte más baja, y es que se esperaba un IMASEC de entre 2,2 y 4%. El 2,3 fue impulsado principalmente por el sector minero, que creció un 8%, y también los servicios con un 1,9% de expansión. Hay que considerar que la minería tuvo un muy buen desempeño durante el mes de agosto, pero que también ha tenido vaivenes durante el 2024, por lo tanto no se ha consolidado de buena manera. ¿De qué manera se podría consolidar? Especialmente si seguimos viendo un incremento en el precio del cobre. También hay que estar bien atentos con otros ítems importantes, por ejemplo lo que es la parte de comercio, donde las condiciones monetarias han mejorado, pero las condiciones económicas no, y por eso no ha mostrado un repunte importante. Aunque la cifra está dentro de lo proyectado, algunos expertos eran más optimistas por el dato del mes, luego de que ayer se conocieran los datos sectoriales del INE, donde la industria y el comercio habían mostrado un alza de 5,2 y 5,4% respectivamente en el octavo mes del año. Esta cifra está en línea con las proyecciones que se tienen para un año que vamos a crecer entre 2 y 2,5%, de manera que no representa una sorpresa. Lo que fue sorpresivo es que las cifras sectoriales de ayer daban una visión de que el IMASEC podía ser mayor. Fue más sorpresivo, inusual lo que vimos ayer que el resultado del IMASEC, que está completamente dentro de lo esperado. Sin embargo, algo que habría afectado en las cifras de agosto fueron los cortes de luz que ocurrieron a principio de mes y que impactaron la entrega de servicio. De hecho, la cifra desestacionalizada, es decir, en comparación al mes anterior, disminuyó 0,2%, lo que se explicó principalmente por la disminución de 1,1% en el resto de bienes, 0,8% en la industria y 0,6% en servicios. Aquí precisamente pesó la cancelación de las clases por las tormentas en el octavo mes del año. Mes contra mes tiene una ligera caída, incidido especialmente por servicios. En algún sentido esto podría haber estado influido por lo que fueron los cortes de suministro eléctrico durante el mes de agosto, que tuvo impacto sobre la provisión de algunos servicios, particularmente educación, así como también otras dificultades que se vieron en comercios de nuestro país. Desde el sector empresarial indicaron que las cifras de este mes están dentro de lo esperado, pero fueron críticos en señalar que estos niveles no alcanzan para recuperar un mayor crecimiento económico. Mire, está dentro de lo proyectado por octavo mes consecutivo, además va al alza. Pero nos preocupa porque no nos podemos conformar con un crecimiento del 2%. Desde Sofofa hemos sido bien insistentes que haciendo más de lo mismo claramente no vamos a llegar a los índices esperados. Nosotros esperábamos que fuera más alto, fue bastante bajo respecto a lo que pensamos. Y nos inquieta también lo que está pasando en materia de inversiones, estos proyectos que se retiran, no hay certeza. Nos preocupa también estas acusaciones constitucionales contra el presidente, contra la ministra Toá. Un dato que está por encima del 0,1% de junio, pero bajo el dato de julio. De todas formas, los especialistas señalan va en línea con las proyecciones de crecimiento del Banco Central para este año, entre 2,25 y 2,75%. Un adolescente de 17 años es el primer condenado por el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. A 7 meses de la investigación, la familia del exmilitar y el Ministerio Público esperan la extradición desde Costa Rica, ahora de Michael Villegas, uno de los principales sospechosos del secuestro y asesinato ocurrido en febrero. De ello nos cuenta Estefanía Bustamante. Él estaba haciendo este libro para llevarlo a la Corte Penal Internacional. Aquí se explica claramente todas las torturas y así están los derechos humanos en Venezuela. De alguna manera quería retratar lo que vivió en Venezuela y luego en Chile su hermano Ronald Ojeda, el exteniente venezolano secuestrado y asesinado en febrero. Lastimosamente ya no está aquí, pero seguiremos nosotros levantando la voz para que se haga justicia. Justicia que en parte llegó 7 meses más tarde con la primera condena en la investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur. Se trata de un adolescente venezolano de 17 años, recluido desde marzo en un centro de internación provisoria del Sename en Tiltil. Quien por el momento es el único responsable del crimen se mantendrá en internación provisoria durante los 60 días de investigación. Logró la condena de 5 años de privación de libertad del acusado adolescente de 17 años detenido en su oportunidad
por el secuestro con homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Cumplirá la condena en 2 años de internación en régimen cerrado y 3 años en régimen semicerrado. Salida alternativa tras un acuerdo con la Fiscalía y la familia de Ojeda. Se pactó un juicio abreviado al no tener antecedentes y por el fallo de la Corte Suprema, que redujo el plazo de investigación acorde a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, lo cual abría la puerta para que el joven saliera en libertad. Obtener esta primera condena, aunque lo sea en procedimiento abreviado y conforme a las reglas de los menores de edad, es para la familia de Ronald Ojeda el principio de obtener algo de justicia en nuestro país después del horrendo crimen sufrido por ellos. Fueron las primeras imágenes que tuvimos de Michael Villegas, detenido en Costa Rica. El venezolano fue identificado y aprehendido en el Paso Canoas, en la frontera con Panamá. Más de 80 días pasaron desde la detención de Michael Villegas y 2 semanas desde que se aprobó finalmente su extradición desde Costa Rica. Apuntado como el principal sospechoso del crimen al exteniente, la Cancillería chilena tiene 2 meses para ir a buscarlo y traerlo al país. Esta extradición se debería concretar en los próximos meses y de ese modo cumplir este imputado su prisión preventiva en Chile, a la espera del respectivo juicio, donde además esperamos se concreten una serie de órdenes de detención pendientes de otros imputados ya identificados en esta investigación. En el caso de Villegas, logró escapar de Chile y se le había perdido el rastro hasta que apareció en Costa Rica cuando se trasladaba desde Panamá. Fue detenido entonces por razones migratorias hasta que una notificación roja vigente alertó a las autoridades costarricenses. Allí se percataron de su situación pendiente en Chile. Esperamos entonces que sea el comienzo de las demás diligencias que terminan en un proceso de extradición exitoso desde Costa Rica y a su vez que el resto de los responsables sean puestos a disposición de la justicia chilena y se les apliquen las mayores penas por este crimen tan atroz que se ha cometido en nuestro territorio. El adolescente condenado como partícipe del secuestro estará 2 años recluido y otros 3 bajo un programa de reinserción social. El plan quedará a cargo de Gendarmería y será revisado en una audiencia fijada para el próximo 5 de noviembre. Hoy se realizó la ceremonia de cambio de mando presidencial en México, la que contó con la asistencia del presidente Gabriel Boric y donde Claudia Sheinbaum asumió como la nueva mandataria, primera mujer justamente en llegar a la presidencia en México. Para conocer más detalles vamos a tomar contacto con Ivo Goich. Ivo. Martes 1 de octubre va a quedar en la historia de México porque el día de hoy asumió por primera vez una mujer como la presidenta de la República de los Estados Unidos mexicanos. Hablamos de Claudia Sheinbaum, que el día de hoy en el Palacio San Lázaro juró ante el Parlamento, recibió la banda presidencial de manos de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, quien deja la presidencia con cerca de un 80% de aprobación ciudadana. Los desafíos que tiene ella son muchísimos y es por eso que el día de hoy en su primer discurso dio cuenta de cuáles van a ser sus principales énfasis, sobre todo en la primera parte de su gobierno, pero también proyectado lo que va a ser su sexenio. Fue esto en el Palacio San Lázaro, lugar hasta donde llegó también el presidente de la República de nuestro país, Gabriel Boric, y otras figuras del continente como Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, y también Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Todos ellos estuvieron reunidos en la despedida de AMLO el día lunes en un almuerzo en el Palacio Nacional de Gobierno. Dentro del discurso de la nueva presidenta de este país reconoció que para ella el mejor presidente de la historia de México, que no tiene dudas de que es Andrés Manuel López Obrador. Dijo que no llegaba sola, sino que también con todas las mujeres al gobierno, que no van a ser más invisibilizadas y van a poder tener cargos de poder importantes. Habló también de la educación y los desafíos que tienen en materia de desarrollo en México, poniendo énfasis en la seguridad, un tema que evidentemente es el que más afecta a México hoy por hoy. Escuchemos parte del discurso de la nueva presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Promoveremos la inversión pública y la inversión privada. Lo digo con toda claridad. Tengan la certeza que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras en nuestro país. No aumentaremos el precio de las gasolinas, del diésel, del gas doméstico ni la electricidad en términos reales. En las próximas semanas estaremos convocando a empresarios para confirmar el acuerdo que mantiene sin aumentos los precios de la canasta básica. Haremos de México
una potencia científica y de la innovación. Luego de esta ceremonia, todas las autoridades se trasladaron hasta el Palacio Nacional de Gobierno, donde ofreció un almuerzo a las distintas personalidades internacionales que llegaron hasta tierras mexicanas, y posteriormente salió al Zócalo de la ciudad, donde una multitudinaria cantidad de gente llegó para apoyarla y entregar su primer discurso. Tomó también Claudia Sheinbaum parte de lo que había hecho en la campaña. El día de hoy lo repitió en el Zócalo en una verdadera fiesta ciudadana. Llegaron de todas partes de México personas, el tráfico era horrible durante la tarde, justo antes de que nosotros también saliéramos del Palacio San Lázaro. Nos costó mucho salir de ahí en horas de la tarde. Eso acá en México, una jornada que va a ser recordada como histórica y que tendrá ya el día de mañana en Acapulco a la nueva presidenta de México desplegada en terreno. Por su parte, el presidente de la República, Gabriel Boric, vuelve a Chile. No lo hará a Santiago, sino que a la región de Antofagasta. Visitará Antofagasta, Mejillones, Calama y también Tocopilla en 2 días, miércoles y jueves, con jornadas muy intensas de trabajo, y donde quizás el punto más alto va a ser su primera actividad pública con Marcelo Araya, el nuevo general director de Carabineros. Así que nosotros seguiremos de viaje, esta vez en la región de Antofagasta, y ahí contactaremos el día de mañana. Así como en todo el país hay preocupación por las altas tasas de inseguridad en el comercio, 6 de cada 10 empresas fueron víctimas de algún delito en el primer semestre de este año. Natalia Muñoz nos muestra cómo esto lleva a que muchos prefieran comprar online. Hay un promedio de 9 cámaras por cuadra, por lo tanto aquí todos los movimientos del perímetro de patronato están todos grabados, y aquí tú puedes ver la cantidad de focos que nosotros hemos puesto, que superan más de 350 focos de iluminación. Inversiones millonarias en seguridad que tuvieron que pagar los locatarios para poder seguir abiertos. La inseguridad en las calles la perciben las personas y el comercio. Así lo evidencian las cifras, que muestran que 59,6% de las empresas en el país fueron víctimas de algún delito el primer semestre de este año. Hay locales que han tenido que cerrar producto de la delincuencia. Veamos lo que pasó este fin de semana en Barrio Meix. Pero esto es producto creo que yo, de la falta de las autoridades en estas zonas. Por eso que también nosotros hemos hecho un llamado hoy día a trabajar sobre medidas que puedan entregarnos resultados en corto plazo. Más de 100 locatarios afectados por el gran incendio que destruyó varias tiendas comerciales ubicadas en el barrio Meix. La emergencia se produjo después de un presunto intento de robo de un cajero automático, lo que evidencia la crisis de seguridad en el comercio. Nos hemos reunido con la Asociación Gremial de Desarrollo del Comercio de Barrio Meix, con Carabineros, por supuesto con el municipio de Santiago, con el propósito de monitorear la situación y con el propósito de ir desplegando de inmediato un plan de contingencia. Si bien la tasa de victimización en el comercio notó una leve baja en el primer semestre, aún sigue encima de los niveles prepandemia. Cifras que evidencian la encuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio, donde los más afectados son el retail, con 90,8% de alza en delitos. Le sigue el comercio minorista con una tasa de victimización de 59,4%. Si uno ve el promedio que teníamos previo a la pandemia, que ya era preocupante, hay un promedio de una tasa de victimización de 50%, y post pandemia el promedio de la tasa de victimización que hemos tenido es de 60%. Entonces, 10 puntos porcentuales de diferencia pre y post pandemia, y si ya estábamos preocupados con una tasa de 50 antes, ahora la preocupación es aún mayor. Como gremio, hemos corroborado este análisis a través de las experiencias de nuestros socios, quienes enfrentan diariamente esta problemática con asaltos a sus locales, robos a sus trabajadores, robos a camiones con mercadería y mecheros cada vez más violentos. 6 de cada 10 locales entrevistados fueron víctimas de algún delito. Además, se incrementa la tasa de delitos violentos, afectando al 5,7% de los encuestados. Valparaíso y Viña del Mar, Concepción, Santiago y Temuco son las comunas que acumulan mayores denuncias por delitos. Nosotros hemos tenido que implementar un sistema de seguridad, ya llevamos 7 años trabajando en eso, y de alguna manera ha dado los resultados que nosotros esperábamos. Pero siempre es poco. Bueno, siempre las cifras no reflejan la realidad, partamos de esa base. Yo creo que la sensación hoy día del público es más alta y nosotros lo vemos en la cifra de nuestro público. Tenemos una serie de métodos a través de vehículos, a través de cámaras, a través de mayor iluminación,
Sin embargo, nunca es suficiente. La delincuencia siempre se la ingenia como para ver cómo lo hace para lograr sus cometidos. El Observatorio del Comercio Ilícito estima que 54% de los comerciantes han tenido que invertir en seguridad privada, gastando 4 millones de pesos en promedio al mes las grandes empresas y más de 300.000 pesos las pequeñas, situación que perciben los clientes. Sí he notado bastante inseguridad, porque por ejemplo yo ahora vine a comprar algo para mi tesis. Y si ando muy así como que me da cosa. Hubiera preferido comprarlo por internet, pero no podía. Sí, prefiero comprarla. Sí, es mucho más cómodo. Es que uno puede comprar y después en la calle te pueden robar, de hecho. Compro normalmente cosas de tecnología, notebook. En medio de la inseguridad, los clientes dicen preferir el comercio online. Comodidad, seguridad y ofertas. Ahora el primer día del Cyber Monday alcanza una marca histórica de más de 170 millones de dólares en ventas. Podemos destacar 1,6 millones de transacciones y un descuento promedio general de alrededor del 20%. Se destacan también dentro de las categorías más visitadas los rubros de vestuario, calzados, turismo y tecnología. El rubro turismo ha tenido un incremento muy importante, recuperando el terreno que había perdido tras la pandemia. El Cyber Monday se extenderá hasta este miércoles, con más de 750 sitios y muchos de ellos que también tienen locales presenciales y buscan apuntalar ventas por el canal online. Bueno, y hablando de compras en línea, ya llevamos 2 jornadas de Cyber Monday. Durante las primeras 24 horas el evento alcanzó transacciones por, escuchen bien, 170 millones de dólares, una cifra levemente superior a la de 2023. Pero, ¿cómo sacarle de verdad provecho a estos precios y cuáles son también las mejores técnicas para comprar? En su nota, María Luisa Carrión nos cuenta. No buscar solo porque solo son demasiadas páginas, así como decir con un grupito de amigos, oye, revisa tu acá, revisamos juntos. Con compañeros, amigos que estén cerca y como hacer cola, que estén así, para que salga más fácil la compra. ¿Los horarios? En la mañana yo creo, en la mañana es lo mejor yo creo. Yo voy a Canasta primero, a echar una miradita ahí los valores, que ya lo hice, pero por lo general tiene que ser la tarde, porque en el día con mi trabajo no puedo. Cada quien con sus técnicas, con la fórmula que mejor le parezca, que con tanto evento digital, la ciudadanía parece ya estar acostumbrada a cómo reaccionar y buscar las mejores alternativas. Sin embargo, siempre es bueno escuchar la voz experta. Siempre es tener el carrito de compra armado, ahí revisando si va bajando. Y si tuviste la mala suerte de comprar cuando estaba en un precio más alto y luego bajó, puedes devolverlo y poder volver a comprarlo sin mucho problema. Han mejorado la distribución de ofertas, así que hay ofertas todos los días e incluso hay marcas que van sacando por horas distintos tipos de ofertas, así que la idea es estar atento lo más posible. Sobre todo si hay un producto en particular que a usted realmente le interese. Lo otro que recomiendan es a revisar páginas que se dedican a buscar las mejores ofertas, como Canasta o Descuentos Rata. Además, tener un presupuesto claro para no pasarse de la raya y no dejarse llevar por la ansiedad, porque no siempre se alcanzan los mejores valores en este tipo de eventos. Durante el año también puede tener otras oportunidades. Dentro de estos 3 días del evento, el primer día finalmente se publican casi la mitad de las ofertas. Luego viene otra parte de ofertas el día martes y finalmente el miércoles salen muy buenos ofertones. Generalmente son distintos productos. En muy pocos casos a veces se repite que el mismo producto lo mejoran, pero siempre son distintos productos que van apareciendo durante toda la jornada de Cyber. Tan solo durante la primera noche de esta nueva versión del Cyber Monday, las empresas procesaron más de 260.000 transacciones e incluso hubo un pic de casi 80.000 en la primera hora. Así, la jornada nocturna arrojó compras por 30 millones de dólares, lo que es muy similar a las primeras 9 horas de 2023. Turismo y viajes sigue siendo una de las categorías predilectas, sobre todo con las vacaciones de verano que nos miran de reojo y allí aparecen nuevos destinos. Hoy en día el nordeste de Brasil está llamando mucho la atención. Hemos visto un creciente interés por destinos como Maragogi, como Maceió, Natal, Pipa. Comienzan a asomar algunas nuevas alternativas como Panamá, como Costa Rica. Además, otros destinos más lejos de América y que escapan de los tradicionales y que incluso podrían entrar en la categoría de exóticos.
Turquía destaca por una gran diferencia cultural con Chile y también tiene muchas atracciones tanto modernas como históricas en el país. Lo que llama mucho la atención a estos viajeros que ya no buscan solo playa, buscan también un poco paseos más culturales, aprender de otras culturas. Por ejemplo, hay paquetes en oferta a Turquía con más de 9 destinos en el país, que incluye vuelo, traslado, hotel 4 estrellas, todo por aproximadamente 2 millones de pesos. Lo que, por ejemplo, sale muy conveniente, ya que un pasaje a Turquía te puede costar alrededor de 980.000 pesos. Y así, ¿por qué no aprovechar este Cyber para buscar otros destinos para esas soñadas vacaciones de verano? Aún quedan algunas horas por si desea vitrinear alguna oferta en esta nueva versión, que en su primera jornada alcanzó ventas por 170 millones de dólares, superando en un 4% los resultados a igual fecha. Este domingo se va a realizar la cuarta versión del Día de los Cerros, una instancia en la que podrán recorrer distintos lugares a lo largo del país, que los van a esperar con actividades recreativas, deportivas y culturales. En total, habrá más de 100 panoramas por si usted quiere ser parte de esta fiesta al aire libre que reportó María Luisa Carrión para ustedes. Los cerros isla presentan un valor gigante que no es solamente deportivo, tampoco es solamente natural ni cultural como puede parecer, es una riqueza múltiple de muchas cosas. Ya lleva 3 versiones y con cada una de ellas no ha hecho más que crecer. Estas son imágenes de 2022 cuando participaron más de 2.000 personas en el Día de los Cerros. En 2021 lo habían hecho poco más de 1.300 y el año pasado convocó a unas 5.000 a nivel nacional, lo que da cuenta del creciente interés por poner en valor estos espacios. Los cerros islas urbanos se llaman así porque están ubicados dentro de un terreno plano y cercano a las ciudades. En cada uno de ellos es posible apreciar y disfrutar del contacto con la naturaleza. Tienen beneficios sociales, que son temas asociados, por ejemplo, a la recreación. Durante la pandemia muchas personas se dieron cuenta de la importancia de estos lugares naturales, porque con todo este estrés de la pandemia, que estábamos todos encerrados, pudieron como liberarse en los cerros y dijeron, chuta, me provoca una sensación de liberación de estrés, de contacto con la naturaleza. Esos son un poco asociados a en términos sociales. Y en términos ecológicos, nos ayudan a bajar las temperaturas de la ciudad, nos ayudan a absorber todas las aguas lluvias. Este año el desafío es aún mayor. Si la celebración partió solo en la región metropolitana, ya se ha extendido a otras partes del país. La invitación es a ser parte de esta fiesta de la naturaleza. ¿Cuándo? Anote la fecha y busque el cerro que le quede más cerca o aquel que siempre ha querido conocer. Domingo 6 de octubre. Este año el Día de los Cerros viene con muchas novedades y no solo acá en la región metropolitana. Habrá actividades en el norte, por ejemplo en La Serena, en Viña del Mar y en el sur en las comunas de Valdivia y Puerto Montt. Pero acá en la capital uno de los epicentros será acá, el Cerro Chena, un cerro que cada vez cobra más importancia en la región. Ubicado en la zona sur, el Cerro Chena enfrenta tiempos de cambios. Está proyectado como el próximo parque urbano natural de la capital, lo que involucra la renovación de más de 90 hectáreas que están siendo mejoradas. Así se podrán realizar actividades deportivas, culturales y recreativas. En esta cuarta edición del Día de los Cerros será parte del hito central. 26 personas de distintas organizaciones, mismo número de cerros que tiene la región, tendrán el desafío de llegar a la cima. Sin embargo, esta no es la única actividad que espera a sus visitantes. Por ejemplo, cuentacuentos que va a haber. ¿Se va a hacer acá? Sí, entiendo que se va a hacer acá el cuentacuentos. Se va a hacer visitas guiadas por parte de la Fundación San Becleta y planificable hacia acá la Huaca de Chena. Se va a hacer también actividad de una visita botánica. Y nosotros como Alianza de Organizaciones con el CUTUM, Crea Conciencia Nueva y los Seres del Cerro Negro, aparte de estar en el Cerro Negro, aquí en Chena vamos a estar haciendo 2 actividades. Una que es la travesía por las cumbres del Cerro Chena. Por allá. Sí, que pasamos por allá atrás, entramos por el Parque Metropolitano. Y además una visita que le permitirá ver el avance de las obras del futuro parque. Por otro lado, la Corporación Memorial realizará un recorrido histórico por los pasajes que involucran la dictadura y la época precolombina. Día de los Cerros que tiene diferentes panoramas gratuitos en todo Chile, con más de 100 rutas y actividades para todas las edades, gustos y necesidades. Para que la gente pueda compartir, primero,
compartir con la naturaleza, con más personas y tratar de disfrutar lo que tenemos hoy en día. Lamentablemente no se disfruta como corresponde. Para salir en familia, para subir en bicicleta, para muchas cosas. Vine el año pasado acá al mismo al Cerro San Cristóbal, cuando estuvo el tema de las bicicletas, toda esa parte. Quizás está como en el imaginario el San Cristóbal, el Santa Lucía, pero tengo entendido que hay muchas más. Muchos más que usted puede visitar este domingo. ¿Quedó tentado? En diadelocerros.cl puede encontrar el listado completo, agendar para aquellos que necesitan inscripción o buscar los que serán autoguiados. Lo espera, por ejemplo, el sendero Pie de Niebla en Antofagasta, Radal 7 Tazas en el Maule o una ruta geológica en la Cuesta Barriga. Todo está en animarse y ser parte de esta invitación de la Fundación Cerros Isla. Termina CNN Prime, pero como cada martes, Paloma Ávila los acompaña con Futuro 360 y luego Fernando Paulsen en Última Mirada, así que quedan en estupenda compañía. Martes 1 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.